Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy vamos a referirnos a distintos temas que son los que están en estos momentos en la agenda provincial y la agenda nacional. No podemos dejar de hacer una referencia a las críticas del Papa Francisco sobre la gestión del gobierno de Milei. Sin duda alguno dirá: ¿qué opina Gundich si es judío? Sí, yo soy judío, pero soy un ciudadano argentino, nacido, criado y hasta el día de hoy con 91 años. Entonces me preocupa y yo llego a una conclusión general. Ningún jefe espiritual de cualquier religión que sea debería intervenir en problemas de política de cualquier país, siempre y cuando no se trate de defensa de los derechos humanos. Entonces, diríamos que el jefe espiritual estaría forzado a expresar su crítica. Pero entrar en una crítica que evidentemente tiene un trasfondo político, porque hace uso el Papa de una información que le presenta un dirigente peronista, Grabois, para decir que acá en Argentina se usa el gas pimienta, que es caro, en vez de justicia social. No voy a hacer más hincapié en eso, sino voy a referirme a la respuesta o el dicho de no hay una respuesta, una confrontación entre el gobierno de Milei y su santidad. Lo que sí dijo: la mejor justicia social es combatir la inflación y el déficit fiscal. Sin duda, eso es así. Y también tenemos que señalar que en las partidas del año 2025 hay aumentos en la parte social del Ministerio de Capital Humano. Todo esto se combina con una invitación previa que hubo en la misma semana o en los mismos días, antes que llegue Grabois al Vaticano, a la ministra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano. ¿Qué pasó en esa reunión? Nadie supo. Tal es así que cuando va la CGT a entrevistar a su santidad, llega un momento en que los dirigentes de la CGT exponen todas sus críticas y sus posiciones, y su santidad, muy bien, responde: gracias, gracias, es decir, gracias a la información que recibe. Pero después de Grabois vino esta referencia, no quiero decir ataque, esta referencia de el Papa Francisco. Pero bien, pasemos a otros temas que son importantes, también como este. Bien, el tema de la boleta única se está tratando en el Congreso Nacional. Hay muchas opiniones sobre esto, incluso hay 2 o 3 provincias, Santa Fe, Mendoza o Córdoba, que tienen un sistema de boleta única. Ahora, ¿qué es la boleta única? La boleta única es una boleta sábana, una boleta que te va a tener, no digo 1 metro, pero sí 50, 60, 70 centímetros, en la cual van a estar en una sola boleta los candidatos del partido A, los candidatos del partido B, los candidatos a todos los cargos, desde presidente el día que se elija. Ahora no se va a elegir el año que viene presidente, pero se van a elegir diputados nacionales, se van a elegir legisladores nacionales, también en su caso
diputados provinciales, senadores provinciales, intendentes, todo eso por cada partido. Y por ejemplo en Corrientes tenemos 80 partidos. Supongamos que no se presentan las 80, que se buscan 40 nomás. ¿Cuánto va a tener cada partido para poner sus candidatos a diputados nacionales, sus candidatos a senadores nacionales cuando corresponda, los diputados provinciales, todo? Y también en Corrientes, hago esta referencia de la provincia porque también en Corrientes se está hablando, en la Cámara de Diputados hay quienes propician la boleta única. Yo creo que eso no va a facilitar la tarea del votante. ¿Por qué? Porque le van a entregar una boletaza y le van a entregar una lápiz, una virome, para que vaya al cuarto oscuro, se siente, supongo que le van a dar una silla y una mesa, o si no va a tener que estar en el aire. Le van a dar una lapicera, una silla y una mesa para que él vea esa boletaza y marque con un tilde por quién vota. Si por el candidato de la lista A para tal cargo, de la lista B para tal otro. Es decir, que requiere una instrucción especial al votante. Porque si no, el votante va a mirar eso y él se va a desconcertar, seguro estoy. Ahora, esa boleta no se puede distribuir antes, es decir, que habrá que tener una fotocopia o algo para que los partidos políticos de su comité le den instrucciones a quienes van al comité. Hay otros que no vamos al comité y muchos que no van, pasan por el comité y se van a elegir o ya van pensados sus candidatos. Pero por ejemplo, en la lista de diputados o de senadores o lo que sea, no están todos los 5, 6, 10 o 20 en provincia de Buenos Aires, los nombres de todos. Pero yo quiero votar, porque me hicieron la publicidad, de José Pérez, que es mi amigo, lo conozco, un intelectual, que está. Y voy al cuarto oscuro con el boletazo, con la lapicera, la silla y la mesa, y busco José Pérez. Y no está José Pérez, porque van a estar los cabezas de lista y algunos 2 o 3 más. Entonces, al no estar José Pérez, no sé por quién voy a votar. Me pierdo. Es cierto que es una economía en estos momentos de ajuste, que es una economía la no impresión de boletas, que en el cuarto oscuro hay muchas trapisondas de como tapar las boletas de un partido o de otro, o llevarse las boletas para que no haya, pero esa es tarea de los fiscales. Para eso hay fiscales de todos los partidos, que cada 2 o 3 o 5 votantes entren a ver cómo están las mesas. Pero si se gasta tanto en lo que sabemos del Senado, que tienen 10, 15, 20 asesores, tal vez ahí haya que hacer la economía y no en la boleta, porque se le va a limitar la capacidad de elección. Yo no me imagino, y eso que tengo mi experiencia y mi instrucción, no me imagino cómo va a ser. He visto en televisión algunas pantallas, es un boletazo que va a llevar a confusión. Yo no soy partidario de excusas financieras o de que va a costar mucha plata hacer boletas y demás, que el ajuste venga con la limitación de elección del votante en las elecciones.
Eso no nos va a ayudar en absoluto. Bien, vamos a un corte. En nuestro programa es una tradición hablar de la logística y ya luego vamos a hablar de la hidrovía con el doctor Falcioni, pero ahora vamos a referirnos al puente General Belgrano. Resulta que nuestra prédica por el segundo puente prácticamente está muerta. No creo que llegue, en mi caso por ejemplo, que llegue a haber ni siquiera la iniciación del segundo puente por el que tanto he bregado. Hago una acotación a esto. El doctor Ricardo Guillermo Leconte, ex gobernador de Corrientes, en el año 2020 escribió un artículo en el diario Litoral, que lo tengo, en el cual hace referencia al segundo puente y remarca que la primera intención del segundo puente era hacer un puente ferroautomotor y que imprevistamente en los estudios posteriores se hizo únicamente un estudio sobre un puente automotor y se dejó de lado el ferrocarril. Eso también es otro error que hay en la logística en nuestro país, de no desarrollar las vías férreas. Será por intereses de los camioneros de Moyano, apoyados por empresa constructora, anda a saber por qué, vaya uno a saber por qué. Pero la cuestión es que el ferrocarril está muerto, salvo el suburbano en Buenos Aires y alguna otra línea más. Entonces, lo lógico era, como planteaba el ex gobernador de la provincia, Ricardo Guillermo Leconte. Pero bien, algo hay que hacer en el puente General Belgrano para que no se produzcan estos atascamientos que cada vez son más continuos, porque cada vez hay más transporte. Ahora, yo vivo sobre la avenida 3 de Abril y veo pasar inmensos camiones de ida y de vuelta. Entonces, algo hay que hacer, y vamos a esto, a unas propuestas que hizo el ingeniero Benicio Simula, que también estuvo en nuestro programa, sobre algunas medidas que hay que tomar para agilizar el paso por el puente. Fíjense que son sencillas y no requieren una gran inversión. Empieza por los separadores fiscales, separadores flexibles de una mano y de otra, con lo que obstaculizan el pase de un lado a otro y que eso pueda ocasionar accidentes o atascamientos. Es decir, que el que tomó una fila termina en esa fila, demore lo que demore, ya sea de ida o de vuelta. Ese es un tema. Después nos habla de los controles de vehículos de carga. Hay una relación, señala el ingeniero Simula, entre la potencia que tenga el camión y el peso que está transportando. Eso tiene que tenerse en cuenta. Y acotado a eso, el traslado de los controles, por ejemplo en Corrientes señala, también debe ser del otro lado, que es más lejos el control, el lado de Chaco, pero por ejemplo vemos que viene el camión, con un camión inmenso, ni siquiera es con acoplado, el camión es inmenso, largo, 4 o 5 ejes, y cuando está por subir al puente para control de una cosa, de otra, de aquí y de allá. Que es decir, pierde el impulso y después tiene que arrancar de nuevo, tomar fuerza para poder subir, y el plazo, a lo mejor el espacio o los kilometrajes que tiene que recorrer es escaso para que pueda tomar toda la fuerza necesaria para subir al puente, y hay muchas veces que queda estacionado
porque no le da la fuerza, les quedan estacionados en la mitad o en la entrada del puente. Otro tema que está vinculado es el control de la velocidad, digamos, con radares y demás. También tenemos que tener en cuenta el tema de los camiones con combustible. En el puente Zárate-Brazo Largo, en el túnel que hay en el río Paraná, no se permite que en el túnel entren camiones con combustible. Acá yo no digo que hay que tomar una medida igual, pero sí que a lo mejor hay que controlar que va a pasar un camión con combustible, que entonces se tenga, digamos, la autoridad que está retenga un poco el tránsito para que ese camión de combustible salga lo antes posible del puente. Hay que tener en cuenta que nuestro puente tiene esos años, y cita el ingeniero Simula que en Alemania hubo un puente que también cumplido unos años, cayó en una parte. Hace referencia a los obenques. ¿Qué son los obenques? Son los cables esos que están sosteniendo en alguna medida el puente. Y dice que no tienen la protección necesaria, que si un camión se desvía y golpea contra el obenque, puede resentir la resistencia del puente. Y algo muy fundamental también, y que no cuesta nada, teniendo en cuenta los riesgos que se corren. El puente General Belgrano se construyó en una época en que no había ese tránsito que vemos pasar hoy de barcazas que vienen por el río Paraguay o alguna que venga por el Alto Paraná, que de 6, 8 barcazas y que tienen que pasar debajo del puente. Sostiene el ingeniero con fundamento de que las torres, las columnas que sostienen el puente no tienen las defensas adecuadas ni la señalización adecuada, y que puede darse el triste caso de que uno de esos convoyes de empuje, que ya miden cerca de 200 metros, pueda desviarse un poco y golpear contra uno de los pilares. ¿Qué pasa si ocurre algo de eso? El puente se resiente. Es decir, que todo está vinculado con todo, y que hay que también cambiar. Hay controles de policía, controles de impuestos, controles de una y otra cosa, 3 o 4 controles en las cabeceras, y que detienen en distintos lugares, detienen a los camiones y también a veces a los automóviles. Entonces él sostiene que hay que unificar los controles, tienen que estar todos en una sola casilla, hacer todos los trámites para que el vehículo que va a atravesar el puente no tenga que parar en un lugar, en otro lugar y en otro lugar para poder hacer los controles necesarios tal vez. Pero lo que sí, no hay báscula, por lo menos de nuestro lado no hay báscula, tampoco hay del otro lado en el Chaco. Eso hace que, digamos, se vea recargado el puente con 4 o 5 camiones a la vez que están pasando, esos camiones grandes. Algo, hay que tomar alguna medida sobre este tema. Otra cuestión que digamos no atañe directamente, pero sí a Corrientes, pero es algo que hay que prevenir, son los incendios que se están produciendo en estos momentos en Córdoba. Ya pasaron varios días, algunos dicen que hubo algunos incendios intencionales o no, dado los calores y la sequía, pero la cuestión es que todos los camiones de bomberos y los particulares que están trabajando para evitar que lleguen los incendios a zonas pobladas, digamos, está siendo imposible de solucionar, salvo que venga alguna lluvia tremenda, que en estos momentos no está prevista porque los pronósticos nos hablan
de que van a ser escasas las lluvias en esta temporada. Pero bien, sigamos con otros temas que nos preocupan. Vamos ya sí ahora a entrar en el tema político. Los partidos políticos en este momento están anarquizados. Vamos a empezar uno por uno. El Partido Justicialista, hay un enfrentamiento entre Kirchner y Máximo Kirchner, que ya no usa más el Máximo en la publicidad, sino pone Kirchner únicamente, tratando de evocar a su padre. Máximo Kirchner contra Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Ambos están discutiendo sobre la titularidad del PJ en provincia de Buenos Aires y también en el orden nacional. Pero dentro de todo esto aparece la figura de Cristina Kirchner otra vez, que dio una conferencia y está en estos momentos en una discusión económica con el presidente Milei, que recuerdan que el presidente Néstor Kirchner había dicho que su esposa, Cristina, no sabía nada de economía. Pero supongamos que haya aprendido. Son posiciones que van llevando y que no contribuyen. Pero sin duda que Cristina quiere volver a la acción política y tal vez o seguramente va a pretender ser la candidata número 1 en la lista de diputados nacionales del PJ. Ahora, ¿por qué? Porque Cristina, no sé si usted sabía, tiene una condena de 6 años de prisión por corrupción en las obras en Santa Cruz, que está siendo apelada y está en estos momentos en consideración. Si se habla también de la página libre o la lista libre, es decir, que todos aquellos que tienen una condena no pueden ser candidatos, entonces Cristina tiene que conseguir que por lo menos se demore el fallo de la Cámara de Casación para que no esté confirmado esa prisión de 6 años, prisión que el fiscal que interviene pide que sea de 10, y por supuesto el que defiende a Cristina pide la absolución. Ahora, ahí está también un secreto de la Constitución del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, Cristina tiene miedo de ser condenada hasta por la Corte. Entonces, la Corte Nacional. Entonces, necesita que la Corte responda a sus intereses. Entonces, ahora se está discutiendo la designación del hijo de García Mansilla, cosa que parecería que tiene el agrado de Cristina y también de Milei, que quiere ayudarla en alguna medida, es evidente. Entonces, si no, también pretende Cristina que en vez de 5 miembros como son ahora, que se vaya a 9. De esos 9 quiere poder designar 3 o 4 que respondan a su criterio para evitar ser condenada, porque recuerdo, está condenada en primera instancia a 6 años de prisión, que a lo mejor por la edad, no sé cuántos años tiene Cristina, tendría que cumplirlo en el caso que se confirme la condena en su domicilio. Pero bien, es decir que el Partido Justicialista está dividido. Hasta la CGT cuestionó vía Moyano algunas declaraciones que hizo Cristina. Es decir que hay quienes hablan de borrar y empezar de nuevo, y en ese empezar de nuevo seguramente Cristina no tiene un lugar destacado. El otro tema, hablando de los partidos mayores, la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical en estos momentos está conducida por Lustó, que no está teniendo el apoyo el senador Lustó del resto de los senadores. Es decir que hay también
4 senadores. Se habla de 5 senadores de la Unión Cívica Radical y no es así. Son 4 senadores y el quinto es el diputado nacional de ELI, de Encuentro Liberal de Corrientes, que preside Casani, Perucho Casani, que votó también a favor del veto. Pero son 4 radicales que hacen, incluso el de Tucumán, hace una apología de esta situación. Y lo notable es que estas cosas muchas veces, cuando se incentiva el cambio de voto de un diputado o de un senador, pase desapercibido. Pero sin embargo, el presidente Milei hizo un agasajo a los 87 héroes, los considera héroes a los que vetaron, acompañaron el veto al aumento a los jubilados. Bueno, yo no sé si son héroes, es bajar un poco la figura del héroe, pero hicieron un asado en Olivos en agradecimiento por el voto, o no sé por qué, o esperando constituir una alianza para las elecciones futuras, pero realmente es digamos, está muy bien tratado el tema por el doctor Jorge Simonetti en el diario Litoral del día domingo. Él los titula de canallas, pero realmente es totalmente censurable que se festeje. Y le decía Tinelli, que no es un político, sino que es un hombre de la televisión. Tinelli decía: festejaron quitarle 3 kilos de asado a los jubilados, porque en definitiva el aumento era de 3 kilos de asado. Bien, haciendo alguna referencia al distrito administrativo que va a construir el gobierno de la provincia en lo que son terrenos de vialidad provincial entre Avenida 3 de Abril, Catamarca, Rivadavia y San Lorenzo. Va a construir 3 torres, primero de 5 pisos y luego ampliarán a 8 pisos, digamos, y parquización y demás, en un gasto que va a ser de 30.000 millones de pesos. Vamos a un corte y ya estamos con el doctor Falcioni. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Vamos a tratar una vez más el tema de la hidrovía. Algunos dirán: Gudniski en su programa, otra vez con la hidrovía, otra vez Astillero y otra vez la hidrovía. Y sí, ¿saben por qué hacemos tanto pie en esto? Y siempre me ha acompañado en esto el doctor Marcelo Falcioni, que ha sido ministro de Obras Públicas de la provincia, porque la hidrovía es un camino del agua. Así como las rutas son caminos de camiones, la hidrovía es un camino de buques, de barcazas, de remolcadores, y tiene esta particularidad, que el transporte fluvial es una relación de 1 a 3 con con los camiones, 1 a 2 con ferrocarriles, pero ferrocarriles no hay, por lo menos en nuestra zona, y de carga. Ahora, ¿qué importancia tiene la hidrovía? Abaratar la salida de los productos de toda la región, no solamente de Corrientes o de las provincias del litoral, que ahora se han unido para hablar otra vez más una nueva reunión. Celebramos. Yo hace años hice
ayudé a formar el Comité Federal de la Hidrovía, pero como tantas cosas fueron pasando, y vamos a un tema. La producción tiene que salir en alguna forma a los puertos de ultramar para la exportación. Ahora, si hubiera dragado y balizamiento y puertos adecuados, sale más barata y hay una mejor posibilidades de venta de nuestra producción, de lo que sea, soja, petróleo, cualquier cosa. Si se transporta por agua, es más barato. Y quiero aclarar una cosa, para que no crean que hay intereses personales en nuestra prédica por la hidrovía y por astilleros. Mi familia llegó a tener una flota fluvial de pasajeros o pequeños, de carga, remolcadores, barcazas, pero hoy ya era una de las primeras en cuanto a transporte fluvial, la empresa de navegación Samuel Gutniske. Después, mis hermanos y yo continuamos en el tema, pero al día de hoy, ninguno de la familia de Samuel Gutniske, ni de otros Gutniske, tiene un solo barco. Es decir, que nuestra prédica no tiene un interés como podrían tener, con las disculpas del caso, las empresas constructoras para que se construya. Tenemos ahora el centro administrativo que se va a hacer por 30.000 millones de pesos en la avenida 3 de Abril, lo que es vialidad provincial. Bien, está bien, cada uno brega por su negocio, pero desde este programa no bregamos por el negocio de la navegación. Sí nos da vergüenza que Paraguay, que estaba muy lejos nuestro unos años atrás, 20, 30, hoy es la tercera flota fluvial del mundo. ¿Entendió? La tercera flota fluvial del mundo. ¿Y por qué? Hay argentinos hoy día que le ponen bandera paraguaya a sus embarcaciones porque tienen menos requisitos de tripulación, menos gastos, menos impuestos. Entonces, argentinos que quieren poner bandera, quieren trabajar con bandera argentina, se ven imposibilitados y les conviene más poner bandera paraguaya. E incluso hasta brasilera, porque los brasileros están teniendo un gran auge en estos momentos. Ahora, vamos a conversar con el doctor Falcioni, haciendo la aclaración que el señor Escobar, director de puertos y representantes de Corrientes, en una comisión que se creó en Buenos Aires con representantes de las provincias del litoral, estaba invitado a nuestro programa de hoy, y a las 8:36 me avisó de que tenía compromisos anteriores familiares. Si eran anteriores, cuando ayer lo invito y con gran alegría aceptó, ya los tenía. Pero bien, cada cual atiende su juego y el que no, una prenda tendrá. Vamos a un corte y ya estamos con el doctor Falcioni. Así como hablamos de la hidrovía, de la necesidad de dragado y balizamiento, se está preparando una licitación, pero se está preparando.
Y pasa como con la energía, que ahora resulta que vamos a tener cortes de energía porque nadie previó de que iba a faltar energía y ya vamos 9 meses del nuevo gobierno o 10. Bien, Marcelo, la hidrovía necesita a su vez puertos, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué opinas del tema? Bueno, Toto, gracias otra vez por la invitación, la nueva invitación. Y bueno, hacer referencia a que todo esto se engloba en el paraguas mayor, que ya lo hemos tratado y lo seguiremos tratando seguramente, de la logística. Así es. Decíamos nosotros que la logística es el mecanismo, el proceso por el cual se facilita el tránsito, el traslado de las mercaderías en forma más barata y eficiente, combinando con los distintos medios de transporte. En este caso tenemos, ¿no es cierto?, el transporte fluvial, en el que está en curso el tema de la hidrovía. Pero no solamente se trata de la hidrovía, también en este caso necesitamos los puertos y también necesitamos la infraestructura necesaria para el acceso a los puertos. Correcto. Entonces, si nosotros nos ubicamos en la provincia de Corrientes, pensando que estamos hablando de nuestra provincia, ¿no es cierto?, este programa está destinado a muchos actores y a muchas provincias, pero particularmente con destino al beneficio de la nuestra. Y allí vemos de que recién es como que está fluyendo el tema de preocuparse por el traslado fluvial, al punto que hace un par de años, bastantes años, digamos 10 años, es cuando se ha empezado a pensar en el tema de la segunda parte de la hidrovía, que es la estructura portuaria. En consecuencia, nos encontramos con dos inconvenientes. Por un lado, el problema de la hidrovía, que viene con sus tropezones, con sus inconvenientes, la falta del dragado y la falta del balizamiento. Hace poco, 1 o 2 días, salió un artículo donde en forma, digamos, peyorativa, se dice que las barcazas están abandonando la hidrovía. Pero en realidad el sentido de esa afirmación es el hecho que, y luego explica el artículo, sí, que las barcazas están dejando la hidrovía porque no están teniendo balizamiento ni están teniendo más que nada dragado. Como consecuencia no tienen carga. Como consecuencia no tienen carga. O las cargas que están esperando. Y depende del tipo de cargo que sea, se puede llegar a deteriorar. Entonces, por otro lado tenemos la necesidad de puertos. Hace poco acá nos explicaba, y estuvo en el programa también, el ingeniero Simula, donde nos decía que en la región el puerto de Barranquera es prácticamente inaccesible, y menos en el momento del río, que está pasando por su altura muy baja, y que el Paraná hasta el año 25 con seguridad se mantendría en esa bajante. Con lo cual, decía el ingeniero, aparte, el dragado en sí, que no está previsto dentro del dragado contratado para la hidrovía troncal, sería muy caro por el costo que habría que cobrarle a los que van a utilizar el riacho Barranquera. Con lo cual dice que no pretenden utilizarlo. Hay que sacar el puerto del Chaco sobre la hidrovía, no sobre el exactamente, y uno de los lugares que decía el ingeniero Simula podría ser eventualmente aprovechando la desembocadura de lo que sería la desembocadura terrestre, de lo que sería el acceso al segundo puente Chaco Corrientes del lado del Chaco. En consecuencia, tenemos problemas de puertos en el lado del Chaco. Hay sectores productivos del Chaco que se están quejando enormemente porque no tienen acceso de trenes, no tienen ferrocarriles, un poco lo que pasa acá, y el único flete que tienen, el más caro, es por medio de camiones. Si nos venimos a la costa de enfrente de Corrientes, ¿qué pasa? Estamos con el puerto de Corrientes Capital, único puerto activo, importante por lo menos en la costa correntina. Está el proyecto casi terminado, dicen, hacia fines de año, del puerto Ituzaingó. Pero bueno, ahí tenemos un problema, como vos explicabas muy bien y daba un ejemplo, programa pasado. El puerto de Ituzaingó puede tener profundidad para el amarre, para el acercamiento, pero después tenés que sacar los trenes de barcaza
al cauce de navegación. Y si ese cauce de navegación no está debidamente balizado y con los trabajos pertinentes técnicos para facilitar la navegación, tenemos un problema. Sí. Independientemente de que la hidrovía se aparta en confluencia río Paraguay y río Paraná del surco principal de la red troncal, bien dicho, de la hidrovía, teniendo que optar por el Alto Paraná para llegar a Ituzaingó. Sí. Y ahí tenemos el inconveniente que para avanzar en ese sentido, cancillerías tendrían que tratar, Argentina y paraguaya, porque el país limítrofe es el Paraguay. Sí, yo creo de que además de Argentina y Paraguay, también puede tener interés en el tramo confluencia Ituzaingó, o confluencia, digamos, represa de Yacyretá, Brasil. ¿Por qué? Porque según la revista Megrade de Darío Kogan, que estuvo en nuestro programa vía telefónica, resulta que de Posadas arriba, aguas arriba, ya en zona paraguaya y brasilera, hay un gran movimiento de carga que se agolpa en Yacyretá, esperando muchas veces, en Posadas se agolpa, esperando la altura del río abajo de la represa para poder continuar, porque arriba, aguas arriba de la represa, hay agua suficiente, pero tenemos que tener en cuenta también que Brasil tiene como 8 o 10 represas, digamos, en el curso del río Alto Paraná, al punto de que también se habla de la necesidad de mejorar el sistema de la bajada y subida de embarcaciones en la represa, al punto de que hay un sistema detallado y que está en funcionamiento, que Prefectura pide que le avisen cuando salen los trenes de empuje de estos puertos brasileros y paraguayos, para que autorizarles que bajen, para que no se agolpen en Posadas, en la embocadura de la represa. Y todo eso está esperando, no salen barcazas cargadas, porque están esperando que de Ituzaingó agua abajo exista un calado suficiente. Se habla de que 2000 y pico de barcazas han pasado en este año por la represa, y también se pide ampliar la represa y demás, pero todo está condicionado, todo lo que se quiera hacer de aumentar la capacidad de la represa, para bajar digamos las embarcaciones aguas abajo y aguas arriba, está condicionado al dragado y balizamiento del tramo que acabas de enseñar, Entonces, si Brasil está sacando carga desde por el Alto Paraná allá arriba, bueno, también le puede interesar esto, pero si no se mueve, y ahí vuelvo a cargar, si se quiere, a los gobiernos provinciales, que en este caso nuestro gobierno, que debe presionar fuertemente sobre la Cancillería, porque según me informó el señor Escobar, que estuvo en Buenos Aires la semana pasada en esa reunión general, de que está desechado que en la licitación que iba a hacer de la red local, que es decir, de Puerto Cáceres arriba en el río Paraguay hasta la Cuenca del Plata, no está contemplado el tramo confluencia Ituzaingó, que eso ya está descartado, que en la licitación que suponemos se va a realizar antes de fin de año o ahí nomás, no va a estar contemplado el tramo que nos interesa para darle movimiento
al puerto de Ituzaingó? Bueno, a mí, acotando, ampliando lo que terminás de expresar, Toto, me llamó mucho la atención el tema de la iniciativa del gobernador Valdés por la creación de la región litoral. Hubo una primera reunión en Bellavista, Villocampo, que se hizo en Villocampo. Hubo una segunda reunión hace una semana que se hizo en Bellavista, ya con los 6 gobernadores, preparando lo que va a ser la firma de este eventual tratado de integración regional litoral en la provincia de Santa Fe dentro de un mes aproximadamente. Pero me llamó la atención que, aparte de los, digamos, clásicos argumentos para la formación de una región, el gobernador correntino hizo puntual hincapié en el tema hidrovía. Es como que entró a preocuparse por el tema hidrovía. Y se me ocurre que esto, buscando el acompañamiento de todos los gobernadores ribereños al río y que tienen también interés en el tema hidrovía, lo acompañen en este tema especial de incorporar la parte del río Paraná desde confluencia Paraná-Paraguay con la represa o la inmediación de la represa, puntualmente el puerto de Ituzaingó, para facilitar el tramo de esa parte del río que es compartida con Paraguay. Si es que es esta la noticia que vos estás dando, de que ya estaría desestimada la particular inclusión del tramo que estamos haciendo referencia, yo creo que, bueno, estamos en un problema muy grave porque vamos a tener un puerto muy lindo, recientemente hecho, pero sin posibilidad de navegarse. Sí, con falsa modestia, digamos, que creo que tantas veces tratamos el tema de la hidrovía que el gobierno provincial, en particular el gobernador Valdés, se ha hecho eco de nuestra prédica, porque lo hemos hecho por nuestro programa, en programas radiales y también por escritos en los diarios. Ahora bien, hablando del puerto de Ituzaingó, resulta que, según la información de la revista Megrade de Darío Kogan, el puerto de Posadas está muy bien equipado en estos momentos para recibir la carga. Resulta que, para mí fue una novedad, de que hay mucha carga del propio Misiones que va hasta el puerto de Posadas y ahí espera las barcazas para continuar agua abajo, pero tienen la dificultad de que hay que esperar el tema de la represa. El cruce de la represa. Exacto. Entonces, si se equipa debidamente el puerto de Ituzaingó con las grúas necesarias para poder levantar los contenedores cargados, porque los vacíos es otra cosa, levantar los contenedores cargados, prácticamente va a ser una competencia con el puerto de Posadas, porque hay nada más que 90 kilómetros, es decir, que si sale un camión del interior de Misiones y va para el puerto de Posadas, entonces y tiene que esperar esa carga, el flujo de la represa, con 90 kilómetros más de camión se llega al puerto de Ituzaingó y no hay el problema de la represa, que también cuesta el sistema. Pero para eso hay que seguir invirtiendo en el puerto de Ituzaingó, pero no hay una información por eso lo invitábamos a Escobar para que nos acompañe y lamentablemente no nos acompaña. No hay una explicación de qué se está haciendo en el puerto de Ituzaingó. Están previstas, está muy bien, hay una imagen de que se lo ve al puente largo de cemento, pero se está prevista las grúas, la infraestructura necesaria para la logística. Para la logística, exactamente, volvemos al tema de la logística. Esa es una cuestión que tiene que en su momento abordarse, ¿no es cierto? Claro, pero además, si a eso le sumamos este inconveniente de lo que sería el tramo
confluencia Ituzaingó. ¿Qué opción tenemos? Puerto Corrientes. Claro. Ahí viene el inconveniente, y ahí me hubiese gustado, por eso tener la entrevista también con el director de puerto que me habías comentado, preguntarle el estado de situación del puerto Corrientes, que es el que se está utilizando más en este momento, con barcazas que traen container y llevan a Ituzaingó, a Virasoro, para cargar con madera y traerlo y volverlo a ponerla en la barcaza acá en Corrientes. Yo recuerdo, tenemos que empezar por lo siguiente. Hace mucho tiempo, allá en la época del gobernador Leconte, se transfirieron todos los puertos, no solamente de Corrientes, sino de todo el país, a las provincias. Las provincias tuvo que tomar todos los puertos en el estado que estaban, con la infraestructura que tenían, con el personal que tenían, hacerse cargo y avanzar. El puerto de Corrientes fue el único que tuvo transferencia dominial, o sea que está registrado como bien inmueble de la provincia de Corrientes. Pero también en aquella época, o un poco más adelante, cuando hubo una bajante importante como lo que estamos teniendo ahora, se aprovechó para revisar la infraestructura física del puente, es decir, del puerto, es decir, los lugares de estacionamiento, los lugares donde se baja la mercadería y se cargan los lugares de los guinches. Y ahí se advirtió por parte de gente de Vialidad Provincial que el estado de situación de infraestructura física del puerto de Corrientes estaba en un estado serio de deterioro. Sí. Y que correspondería realizarle una fuerte inversión para recuperarlo. Hasta donde yo sé, eso no se llegó a hacer. Sí, la revista Migrada de la que estamos citando, que tiene una excelente, se dedica exclusivamente al tema de la hidrovía, de los puertos, de los transbordos ultramar. Únicamente esa es la especialidad y tenemos un ejemplar. Resulta que se considera al puerto de Corrientes como el de muy buena ubicación en el tramo de la hidrovía, es decir, porque está ahí, pero señala también Kogan en la revista de que esa excelente ubicación en la hidrovía es un problema porque quedó en el centro de la ciudad, y eso hay que resolverlo, porque vamos a tener en estos momentos, ya lo hemos dicho y volvemos sobre el tema, tal vez usted que nos está viendo dice, y sí, eso ya lo hablamos, o ya es otra vez este tema, pero mientras no se le dé solución a los problemas, seguiremos machacando sobre lo mismo, porque es importante abaratar los costos de transporte. El tema de la avenida Poncho Verde, que está sobre un arroyo. Ahora, ¿está esa avenida en condiciones de aguantar ese tráfico pesado? Porque uno ve pasar por la avenida 3 de abril en este momento camiones y camiones que deben tener 20 o 30 metros de largo, 4 o 5 ejes. Ahora, suponiendo que esos camiones o camiones parecidos tengan que ir al puerto de Corrientes, ¿por dónde van a ir? Lo que pasa es que esa avenida que vos decís bien, ¿no es cierto? 3 de abril, Ferré, Independencia, fue construida considerando el tránsito pesado de camiones como lo que está diciendo. Pero la avenida Poncho Verde, ni la avenida Armenia, que es la que se toma luego para llegar a la ruta 12, no fueron construidas para soportar este tránsito pesado. En consecuencia, tenemos dos problemas. Problema de afectación de la infraestructura del piso y segundo, problema de urbanismo, porque el tránsito de estos camiones en el medio de la ciudad, ya hace poquito tuve un inconveniente, si se quiere, liviano, cuando se llevó por delante un camión con container, un árbol en la avenida Costanera. Pero además no estamos lejos. El tránsito, yo lo vengo observando, que desarrollan tanto en la avenida Poncho Verde como en la avenida Armenia, es excesivo. Nadie los controla. Estos camiones tendrían que ir acompañados de un servicio de luminaria, de un vehículo con luminaria especial, adelante y atrás, hasta que por lo menos salgan a la ruta. Sí, agreguemos a ese tema que esos camiones pesados,
suben al puente de General Belgrano. Ahora, no hay básculas que estén regulando el tema de los camiones, y también tendría que haber que alguien, un organismo que diga: cuidado, ya pasaron 2 camiones seguidos, ustedes esperen para subir al puente. Lo mismo tendría que hacerse digamos en la ruta 12, la policía o la municipalidad o vialidad tendría que regular el día que van a entrar camiones para el puerto, pasaron 5, 3, 2, cuidado, esperemos media hora, 1 hora. Todo eso encarece. Por eso hay que ver también, ir pensando para un futuro que uno no va a llegar a ver, que el puerto, hacer otro puerto en Corrientes, pero fuera del radio urbano. Hay que tener en cuenta que cuando hace más de 100 o 150 años se hizo el puente, el puerto, la ciudad era otra, y entonces venían los buques de pasajeros y demás, y era otro sistema. Bien, vamos a un corte y seguimos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bien, esperemos que no les haya cansado nuestro programa. Yo entiendo de que no es un programa divertido, pero es ni humorístico. Es un programa al que le pretendemos dar el carácter de análisis de lo que necesita la provincia, y no muchas veces esto es agradable o divertido. Pero seguiremos en esto. Primero, en mi caso, porque nací en una empresa de navegación que terminó sus funciones ya hace unos años. Nací, como decía en el editorial, en el tema de astilleros, es decir, que todo eso son recuerdos y experiencias. Además que fui el profesor que inauguró la cátedra de Derecho de la Navegación en la Universidad del Nordeste, y tengo una medalla que lo recuerda. Todo eso hace que me vuelque a esto que puede parecer una conferencia o como se quiera llamar. Las fases finales para este programa de nuestro invitado, que prácticamente ya es un coequiper del programa. Bien, el cierre, por favor. Gracias, Toto. Como vos decís, podrá ser no agradable o divertido hasta un momento determinado, cuando a alguien del público le toca soportar 15, 20 cuadras de cola porque hubo un incidente en el puente y se quedó trabado y pasó media siesta con 40 grados de temperatura. Ahí sí, cuando escuchan las recomendaciones que nosotros damos para hacer fluido el tránsito en el puente y evitar riesgos de bienes materiales y vida humana, ahí pasa a ser interesante porque se siente consustanciado, ¿no es cierto? En consecuencia, esto para los productores les resulta divertido, me parece, en cierta forma, o agradable, porque estamos facilitando o estamos dando ideas para poder hacer que el flujo de mercadería que se traslada a través de los distintos medios le facilitan su producción, le facilitan que se le abarate el flete, y la gente entienda también que cuando le abaratamos el flete o le hacemos abaratar el flete a los transportistas, esto se traduce en un abaratamiento de los precios en los supermercados. Entonces todo esto tiene una connotación, una cadena que hace que pienso debe ser mirado con seriedad, no sé si con un divertimento, pero sí con seriedad, para pensar en el beneficio de toda la comunidad. Bien,
Muchas gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo programa.